la baja de la sangre o baja menor volumen de sangre en los organismos son más sensibles a renina que a hormoreceptores. Entonces vean ustedes, antidiurética más por osmolaridad. Renina, baja de volumen sanguíneo, se activa rápidamente. ¿Qué hacía la renina, se acuerdan? Eje renina, angiotensina, aldosterona. Si era eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué sucedía? Reabsorbía mayor cantidad de sodio y agua, ¿dónde? En el túbulo contorneado proximal o distal. Distal. Y si aumentas el volumen de sangre, ¿qué sucede con hipovolemia? La recuperas. Cuando hay hipovolemia, hay sed. Y te da la idea de qué? De consumir. ¿Para qué quieres consumir agua? Para que tengas más sangre. Más volumen. Si tienes más volumen, no necesitas. Dense cuenta ustedes que no necesita el organismo perder la mitad de la sangre para recién llegar a un problema. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos la circulación mayor y la circulación menor, aproximadamente, de un valor teórico, en las dos circulaciones, 15-20% de la sangre está en la circulación central. ¿Qué significa circulación central? Arterias y grandes venas. El 80%, ¿dónde se encuentra? En todos los tejidos. Cerebro, en todo lugar. O sea, el 80% de la sangre está en los órganos. Y solo el 20% ¿dónde se encuentra? En la circulación central. Por eso, experimentalmente, animales que reciben un sangrado de 25% a 30%, cuando ustedes ven in situ al animal, por la arteria aorta no sale sangre. Uno diría, pero tiene el 70%, ¿sí o no? ¿El 70% dónde está? En los órganos. ¿Correcto o no? Entonces, por eso es importante, si baja la hipovolemia, el eje renina es el que se estimula más rápido que los hormoreceptores. Recién las pérdidas tienen que ser mayor al 10% para que sea algo ya contundente el estímulo para los hormoreceptores. ¿Y ven qué hace? Aumenta, incrementa agua, si incrementas agua, la hipovolemia que estaba se recupera. La angiotensina 2, centro de la sed. ¿No se encontraba el centro de la sed? A nivel del hipotálamo. En una parte del hipotálamo se encuentra el centro de la sed. Y en esa parte del hipotálamo, la angiotensina 2, este centro de la sed tiene receptores para la angiotensina 2. Si tiene receptores para la angiotensina 2, queda la sensación de tomar agua. Entonces vean ustedes cómo va de la mano esto. Y ahora vean, la angiotensina 2 estimula ¿qué cosa también? La mayor acción ¿de quién? De la angiotensina. Pero este es primero, y esto es. Entonces, y esto va de la mano con hipovolemia. ¿Qué es hipovolemia? Menor cantidad o menor volumen de sangre de lo normal. Justo me ponen a jugar. Y este péptido natriurético atrial, lo llaman factor natriurético atrial, es un péptido natriurético, ¿por qué? Porque fue encontrado por primera vez a nivel del atrio. Entonces, ¿qué sucede? A nivel del atrio, acá está el atrio derecho todavía, produce el péptido natriurético atrial, o llamado también ANR, que es lo mismo que decir ANR. La misma palabra te dice, péptido natriurético atrial. Natriurético, ¿qué es? ¿Na de qué? De sodio. Natriuresis, ¿qué significa? ¿Que orina sodio o no orina sodio? Orina sodio. Si orina sodio, ¿lo reabsorbes o no lo reabsorbes? No lo reabsorbes. ¿A quién será la función contraria de ella? ¿A qué hormona? La aldosterona, porque la aldosterona ¿qué hacía? Reabsorber sodio. ¿Y este qué hace? Que no se reabsorba, se pierde. Cuando hay esta hipovolemia, se aumenta la acción del eje renina que tiene aldosterona, el otro que tiene, que disminuye. ¿Cómo se estimula este péptido natriurético atrial? Este péptido natriurético atrial se estimula, ¿por qué? Porque se encuentra justo en la cámara atrial.
si hay poca sangre, este atrio no se distiende mucho. Como este atrio no se distiende mucho, no se estimula mucho. Y si no se estimula mucho, no libera mucho péptido natriurético atrial. Y de esa manera, si no elimina mucho péptido natriurético atrial, se pierde, no puedes perder el sodio. Si no pierdes el sodio, el eje angiotensina-aldosterona está elevado. Cuando este aumenta, este es el juego que se da en la regulación hídrica por una hipovolemia. ¿Qué nos falta hablar? Una regulación hídrica por aumento de osmolaridad. Y el aumento de la osmolaridad hemos visto principalmente, el de acá no, solamente el que me interesa es el otro. Ese que tenemos es el eje renina-angiotensina-aldosterona. En el eje renina-angiotensina-aldosterona hemos visto que las células se encuentran ¿dónde? En el aparato yuxtaglomerular. ¿Quién está considerado? Las células yuxtaglomerulares y la maculares. Aquí se encuentra el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona? Disminución de sodio en sangre, aumento de potasio en sangre. ¿Y cuál es el otro? Menor flujo sanguíneo. ¿A dónde? Nivel. ¿Por qué disminuiría el flujo sanguíneo a nivel renal? En una hipovolemia, ¿disminuiría el flujo sanguíneo a nivel renal? Claro, pero el riñón es un órgano mucho está relacionado con la filtración. Si estás perdiendo sangre, ¿será bueno que buena cantidad de sangre se vaya a tu riñón o no? No. Entonces la cantidad de sangre que llega al riñón es elevada o baja. ¿Ese estímulo por el eje renina-angiotensina-aldosterona? Sí, si ese estímulo por el eje renina-angiotensina-aldosterona estímulo por el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿La disminución de qué? Del flujo sanguíneo a nivel renal. ¿Qué es respuesta a qué? A una hipovolemia. De esa manera, tú estás juntando tu clase de cardiovascular y renal, lo estás juntando. ¿Correcto? ¿Se entendió? Ahora, tenemos esto. ¿Cuál es el otro estímulo? La disminución de sodio. Y la disminución de sodio y si el otro estímulo es la disminución de sodio, ¿qué es lo que hace la aldosterona? Reabsorbe sodio ¿dónde? En el túbulo contorneado distal y de esa manera recuperas las concentraciones de sodio que están disminuidas. ¿Por qué es disminución de sodio y aumento de potasio? Cuando decíamos con la aldosterona, cuando reabsorbía sodio que eliminaba, potasio. No puedes reabsorber los dos a la vez. Es un antiportador, uno a favor y otro en contra. Como siempre los dos son naturales. La antidiurética, para finalizar, esto es. Diferencia entre este cuadro y el otro, igualito, 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 igualito. Solamente donde actúa la antidiurética o no actúa la antidiurética. Aquí actúa la antidiurética y acá no actúa la antidiurética. Si acá actúa la antidiurética, la orina se hace hipertónica y orinas poco, pero concentrada. Brian tenía esa característica. Brian tenía poco volumen urinario, pero altamente concentrado, con una densidad todavía mayor todavía al final. Sin antidiurética, ¿qué sucede? No reabsorbes el agua y se pierde. La pregunta es, ¿cómo estará acá la médula? ¿Estará hipertónica? ¿O no estará hipertónica? No, la médula renal. Hipertónica, pasa el agua. La pregunta acá, no se reabsorbe agua. ¿Cómo está la médula? ¿Hipertónica o isotónica? ¿Hipotónica? Si fuera hipo, pasaría acá. No está pasando. Isotónica. ¿Por qué la médula era hipertónica? ¿Cuáles son las características para que una médula sea hipertónica? Mucha reabsorción
un lado y la salida de agua y luego con los vasos rectos queda llevado. En algún momento hablé de la antidiurética. No tiene nada que ver la antidiurética. Siempre la médula es hipertónica. Cuando más profunda la médula no era más hipertónica, siempre se cumple eso. Otra cosa que no tiene las fuerzas para hacer eso. O sea, siempre hay diferencia de concentración. Y todavía, si está más diluido, afuera ¿cómo está? Más hipertónica. O sea, el agua va a querer salir, pero las acoporinas no están. Si las acoporinas no están, el agua no puede salir. Por lo tanto, el agua se queda y se diluye en la orina y sale orina. Pero no es porque no esté concentrada. Afuera, apenas se abren las acoporinas, el agua sale en grandes cantidades. Otra cosa es que las compuertas no están. ¿Por qué? Porque la antidiurética se encargaba de ¿qué? De poner mayor cantidad de canales de acoporina en las células tubulares. Pero como la antidiurética está muy baja, no hay grandes canales de acoporina. Si no hay grandes canales de acoporina, el agua no se puede resolver y por lo tanto el agua se pierde en la orina. La orina, ¿cómo salía? En alta cantidad de volumen, diluido. Entonces, la hipertonicidad no está relacionado con que haya mayor o menor cantidad de canales. Eso es otra cosa, de que las acoporinas aprovechan, ¿sí o no?, esa diferencia de concentración para que haga. En otras palabras, si acá fuera isotónico y acá isotónico, y hubiera 100 canales de acoporina, ¿el agua saldría? No, porque no hay diferencia de concentración. Hemos dicho que el agua pasa por ósmosis. Si no hay diferencia de concentración, aunque todos los canales estén abiertos, no va a pasar. Pero tiene que ver mucho con el color, por ejemplo. No, el color tiene que ver con la cantidad de agua. Claro. Entonces, si la orina está recontra concentrada, porque has recibido una gran cantidad de agua, es una cosa. Toda la noche en este caso. Definitivamente. Porque toda la noche no se va a consumir agua. Más bien el agua se va a ir poco a poco eliminando, ¿sí o no? Por la respiración estás eliminando vapor de agua. Entonces poco a poco se va a ir concentrando más. Claro. En la respiración se va como agua. No sabía. ¿Correcto? Dígame todo lo contrario, dígame. ¿Cuál es el principal estímulo para los homoreceptores? El aumento de la osmolaridad. Y si la osmolaridad disminuye, ¿qué pasará con los homoreceptores? No liberan ADH, no hay reabsorción y orina líquida. Así es. Hasta ahí es la clase de renal. Profe, ¿los homoreceptores dónde se encuentran? En el hipotálamo. En contacto con estas neuronitas que van a relacionar con los que van a liberar ¿qué cosa? Antidiuréticos. Ahí se encuentra. Pero ¿cuál es más difícil? ¿El de hembra o el de macho? ¿Cuál es más difícil? También de macho. ¿Pero cuál es más difícil? El de macho. De macho, pues quiero hablar de